Hola otra vez, estás en Sin Libro No Leo y hoy vamos a continuar con la lista de reproducción que estamos creando para redacción indirecta y el tema que vamos a tratar es oración. Así es que, comencemos. Comencemos pues diciendo el concepto o la definición de oración. Una oración es la reunión de una o más palabras que expresan una idea completa. Es decir, una oración puede estar formada solo por una palabra, ¿sí? Pero lo indispensable es que nos comuniquen una idea completa, algo que podamos entender sin que se nos explique más, ¿no? Que no quede coja la idea, digamos, ¿no? Entonces, esta es su característica, que comunique una idea completa. Pero además, para reconocerla, es indispensable que cuente con algo, que es su parte fundamental, el verbo. Una oración siempre va a estar formada por un verbo. Ahora, ese verbo siempre tiene que estar conjugado. Y para que esté conjugado tiene que cumplir tres características, es decir, tiene que tener una persona, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, etcétera, alguna de esas personas, tiene que tener un modo que puede ser el indicativo, subjuntivo o imperativo y además debe tener un tiempo, que es presente, pasado, futuro y sus derivados y combinaciones, ¿sale? Alguno de ellos. Bueno, estas tres características nos van a asegurar que estamos frente a un verbo. Y si estamos frente a un verbo en un texto, definitivamente tenemos una oración ahí. ¿Sale? Vamos a analizar algunos casos, algunos ejemplos para que tú puedas de alguna manera ver muy claramente estas dos características. La primera que forma una idea completa y la segunda que está compuesta por un verbo. Veamos, ejemplo uno. Los ladrones entraron a la casa. Bueno, antes de que te lo diga yo, ¿puedes detectar cuál es el verbo de esta oración? Bueno, yo creo que lo tienes muy claro, ¿no? El verbo es entraron. Ahora, dijimos que tiene que tener tres características para ser verbo, ¿cierto? Bueno, el tiempo es pasado, el modo es indicativo y la persona es ellos. Y en este caso, ese ellos está además dentro de la oración, dice los ladrones, ¿vale? Ahora, ¿podemos decir que esta oración nos comunica una idea completa? Pues sí, los ladrones entraron a la casa es una expresión que podemos entender sin necesidad de que se nos dé más información, no queda coja, ¿no? Podemos preguntar algunas cosas después acerca de los ladrones, de la casa y de cómo entraron, pero con esta información de inicio ya entendemos, ¿no? Podemos decir, ah, pues sí, entendí, pues está completa esta idea, ¿no? Los ladrones entraron a la casa. Va, podemos continuar, ¿no? Entonces, bueno, este primer ejemplo te muestra esas dos características. Vamos con los siguientes ejemplos. Ejemplo 2. La puerta está abierta. ¿Cuál es el verbo de esta oración? El verbo es está. Es el verbo estar que está conjugado. La puerta está abierta. Y sus características son, el tiempo está en presente, el modo es indicativo y la persona es ella, la puerta, ¿va? Este también está sencillo. Lo mismo que en la anterior, nos comunica también una idea completa. Podemos entender la puerta está abierta y ya podemos continuar después con algo más, ¿no? Esta idea no queda coja, ya es autosuficiente de alguna manera. Vamos con el ejemplo 3. Compraron muchos regalos mis papás. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Exactamente, el verbo es compraron. Muy bien. Y sus características son tiempo, está en pasado, modo indicativo y la persona ellos. Ninguna de las otras palabras que forman esta oración tiene ni tiempo, ni modo, ni persona, ¿no? Muchos no tiene tiempo. ¿En qué tiempo está muchos? Regalos tampoco, mis, menos. Papás, bueno, así. Entonces, si te resulta complicado, digamos, distinguir dentro de una oración cuál es el verbo, bueno, ve descartando cada una de las palabras, sobre todo con el tiempo. Eso es una de las características que seguramente va a ser más fácil de distinguir. Si no tiene tiempo, entonces definitivamente no es verbo, ¿sale? Pero el verbo tiene esas tres cualidades, el tiempo, el modo y la persona. Vamos con el ejemplo 4. El ejemplo 4 tal vez puede causarte un poquito de confusión, pero lo vamos a resolver fácil. Vamos a trabajar, dice. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Bueno, si respondiste que el verbo era trabajar, estás en un error. Trabajar es un verbo, pero el verbo no está conjugado. Y quedamos que para que forme parte de una oración tiene que estar conjugado. ¿Te acuerdas? Eso lo mencionamos al principio. El verbo es vamos. ¿Sí? ¿Por qué trabajar no está conjugado? Porque no tiene tiempo para iniciar, ¿no? ¿En qué tiempo está trabajar? En ninguno. No podemos decir ni que está en presente, ni en pasado, ni en futuro. En cambio, vamos está en presente. ¿Sí? En este momento, vamos.
Entonces, ese sí es un verbo, ¿sale? Con esta característica creo que es muy sencillo distinguirlo, ¿vale? Bueno, ahora, trabajar, como no está conjugado y es casi un verbo, digamos, le vamos a llamar verboide, ¿sale? Verboide, esa será la palabra con la que distingamos este tipo de verbos, como verboides, porque no están conjugados, ¿vale? Bueno, ahora, vamos a analizar vamos. Ya dijimos que el tiempo es presente, su modo también es indicativo. ¿Y qué persona es? Nosotros. Nosotros vamos, ¿sale? Entonces ya con eso estamos completamente seguros de que esto es una oración. Y además entendemos el sentido de este texto, ¿no? Bueno, y finalmente la 5 de todas tal vez la más compleja de entender. Dice, cuidado. Te preguntarás tal vez, pero esto es una oración. No hay un verbo ahí. Cuidado, ¿en qué tiempo está? ¿No? Oh, entonces tal vez Leonardo se está metiendo en problemas y nos está poniendo algo que realmente no está bien. No, la verdad es que hay oraciones en las que el verbo no está ahí, no está puesto, pero lo podemos deducir. ¿Te acuerdas que algunas veces también en las oraciones podemos deducir a nuestro sujeto, ¿no? Porque no está ahí. Bueno, pues también en estos casos podemos deducir el verbo, pero hay una condición indispensable que ese verbo sea muy claro, muy específico, es decir, que no sea cualquier verbo el que pueda estar ahí, sino solo uno y que sea muy claro cuál es. Si yo te preguntara qué verbo le podemos poner a cuidado o qué palabra puede anteceder para que se entienda esa expresión cuidado, el verbo va a ser ten, ten cuidado, ¿sí? A alguna persona le vamos a decir ten cuidado, entonces ten, aunque no esté ahí, es el verbo de esta oración. Y ahora, ten es un verbo porque tiene las tres características que ya vimos. Para empezar, ¿en qué tiempo está? En presente, así es. En este momento, ten cuidado. El modo es imperativo porque nos está dando una orden. Y finalmente, la persona es tú. Tú, ten cuidado. ¿Sale? Bueno, hay pocos casos en los que pasa esto, que el verbo no esté ahí, ¿no? Pero en general, en una oración los verbos siempre están escritos. Pero quería mencionarte este caso porque es probable que lo encuentres y es muy importante que sepas que esto también constituye una oración, ¿sale? Porque aunque el verbo no esté ahí, lo podemos deducir, pero recuerda, la condición es que sea un solo verbo, no cualquier verbo, ¿sí? En este caso es muy claro que el verbo esté. Bueno, vamos a ver unos casos en los que no hay un verbo que se pueda deducir y vamos a ver cómo es que se llaman, ¿sale? Bueno, cuando una expresión, una cadena de texto, es decir, la unión de varias palabras, no tiene un verbo, o no tiene como parte fundamental un verbo, sino alguna otra cosa, no se trata de oraciones, sino frases. Dice la expresión que escribí aquí, si no son oraciones, son frases. Vamos a ver entonces casos de expresiones que no son oraciones, sino frases, porque no tienen verbo. Este es muy claro, Joaquín García. Joaquín García es un nombre, el nombre de alguien. ¿Podemos decir que esta es una oración? Pues no, porque no podemos deducir uno y solo un verbo para esta expresión. Podríamos ponerle cualquier verbo a esta expresión. Si te das cuenta, no es una idea completa. ¿Por qué no está completa? Porque no sabemos nada de Joaquín García. Si nada más me dicen Joaquín García, yo no podría entender. ¿Me explico? Aquí está la diferencia entre una oración y una frase. Necesitamos más información para que esto sea claro, para que esta idea esté completa. Y además no tenemos un verbo, ¿sí? Porque no podemos deducir un verbo para esta oración. Podemos ponerle cualquiera y podría tener sentido. ¿Me explico? Entonces no cumple con las características de una oración. Ni es una idea completa, ni tiene verbo. Vamos a ver otra. El guardián entre el centeno. Bueno, para empezar, este es el nombre de una novela que a mí me gusta mucho, de J. D. Salinger, es decir, John David Salinger, que les recomiendo mucho leer si no han leído. Bueno, el guardián entre el centeno también es una frase porque no tiene un verbo y tampoco podemos deducir uno. Podemos decir está entre el centeno, pero también podríamos decir trabaja, duerme, canta, etcétera. Y todos esos verbos serían acordes, podrían tener lógica, pero no podemos elegir uno y solo uno, por lo tanto, no podemos deducir y por lo tanto, esto es una frase, no tiene una idea completa y tampoco tiene verbo. Y el último, para que quede completamente claro, la guerra de las galaxias. En este caso, lo mismo, no tenemos un solo verbo que podamos deducir. La guerra ocurre
la guerra de las galaxias ocurre, la guerra de las galaxias fue, la guerra de las galaxias va a ser, la guerra de las galaxias terminó, etcétera. Podemos poner cualquier verbo y podría funcionar, ¿me explico? Entonces no podemos deducir uno y solo uno, y esa idea no nos da una idea completa, esa frase no nos da una idea completa, necesitamos algo más para saber qué pasa con la guerra de las galaxias. Por lo tanto, no cumple con ninguno de los dos requisitos, ni es una idea completa ni tiene verbo. Y entonces se trata de una frase, ¿vale? Bueno, pues con estos ejemplos y los contraejemplos que he puesto acá, seguramente ya te queda muy claro cuál es la diferencia entre una oración y una frase. Muy bien, pues dentro de la descripción de este video vas a encontrar otros ejemplos, que quiero que localices su verbo y que me digas si se trata de una oración o de una frase en caso de que no hayas podido localizar su verbo. Lo que te resulte lo escribes en los comentarios y lo discutimos después, ¿sale? Espero que este video te haya sido de utilidad. Oye, pero antes de que te vayas, déjanos por favor un me gusta, suscríbete al canal y por favor difunde estos videos con tus amigos, conocidos o alguien que creas que puede serle de utilidad. Hasta la próxima.